Bueno, qué gusto eh, estar con ustedes hoy. Me place enormemente, enormemente eh, poder estar reunidos alrededor de un tema muy importante y con un ser humano que yo considero realmente un gran ser humano y un gran líder, que es nuestro invitado, don Manuel Méndez del Río. Ese tema que parece que sea limitado solo, digamos, al liderazgo en el sentido más profesional de la palabra, en realidad se refiere a lo más humano de la palabra. Por lo menos lo que creo yo, siento yo, y que desde ahí tiene las proyecciones más importantes que pueda tener, tanto en la vida personal, por supuesto, profesional, y como un instrumento de verdad de transformar ese mundo que necesita mucho como una visión y un amor diferente, podríamos decir, por lo que estamos en ese planeta. Entonces, Manuel, que yo conocí, tuve el gusto y el honor de conocer hace, creo, Manuel, hace unos buenos años, ¿no? En el Muchos 2008, años, quizás. sí, por ahí, incluso Por antes, ahí, ¿no? sí. Quizás antes, sí. Fue muy inspirador para mí cuando nos conocimos, porque en esa época yo no veía toda digamos, la importancia del liderazgo, de liderarse a sí mismo para lograr un liderazgo en la propia familia, en la propia sociedad, en la propia empresa y en las propias interacciones desde digamos, un nivel de conciencia diferente del habitual. Y cuando digo diferente del habitual es porque normalmente estamos muy metidos en nuestra persona. Y nuestra persona obviamente tiene límites importantes, límites emocionales, límites de opiniones, límites que muchas veces dificultan la interacción y la capacidad de realmente acceder a un potencial mucho mayor que todos los seres humanos tenemos cuando eh, dirigimos la mirada quizá a ese potencial y no solamente a nuestro yo, por así decirlo, a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, a nuestras opiniones y todo lo que es normal siendo humano, especialmente en ese momento. Tenemos muchas emociones encontradas, desde incertidumbre, miedo, tristeza, por diferentes razones, y está bien. Lo que se necesita para liderarse a sí mismo y para acceder a esa grandeza de liderazgo que yo he visto en Manuel, eh, es como lograr incluir, obviamente, aceptando totalmente nuestras facetas humanas, pero trascendiéndola también a un espacio, digamos, de grandeza interior que todos tenemos y que cada uno, de acuerdo a su recorrido y a lo que la vida le ha ofrecido, puede ser la meditación, el qigong, el yoga, la oración, diferentes metodologías o artes que pueden activar ese potencial interno. Yo puedo decir que lo que más me impactó de Manuel es que eh, siendo una persona de gran éxito, digamos, en el mundo profesional, en el mundo de los negocios, en el mundo académico, eh, no se ha quedado ahí y ha logrado, digamos, a través de ese liderazgo que él ha llamado humanista y desde la grandeza interna, yo la llamo la grandeza del ser, generar unos resultados increíbles, ¿sí?
Manuel ha fundado una fundación, vale la redundancia, de microfinanzas en el BBVA, uno de los bancos más importantes de España, en el cual, digamos, después de un tiempo relativamente corto, de unos 15 años quizás, se ha vuelto la segunda fundación más grande del mundo después de la de Melinda Gates, generando mucha riqueza y mucha prosperidad donde el sector financiero no podía llegar, porque cambió como, digamos, la filosofía de los créditos para llegar a personas que podían tener potencial de generar riqueza, pero que estaban excluidos completamente del sistema crediticio y de las reglas, digamos, convencionales de la banca. Entonces, eso es un ejemplo para mí de cómo la aplicación de un líder que aspira a ser un líder iluminado, con un trabajo interior de acuerdo a lo que mejor le funciona, logra inspirar a las personas, primero a liderarse a sí mismo y a inspirar a sus colaboradores, sus personas, su familia, de manera que la comunicación y los valores esenciales perennes del ser humano sean los que primen, sean los que realmente puedan lograr activar lo mejor de sí mismo, para cualquiera sea su trabajo o lo que está haciendo. Esa, digamos, es la visión que yo siento, que he tenido el gusto, el honor de tener Manuel y otros líderes maravillosos que vienen aquí a la Montaña Azul y que han comprendido eso y que siento que no solo han tenido grandes resultados, sino que son personas mucho más felices, mucho más libres en muchos sentidos. Así que tendremos esa hora y piquito, con unos 20 minutos quizás, para poder interactuar con todos ustedes, de preguntas, para que Manuel, yo podamos contestar lo mejor que podamos a sus preguntas, sus comentarios, y que realmente podamos como alinearnos en una visión que el mundo, creo yo, necesita, nuestra sociedad necesita hoy en día de liderazgo. Y Manuel nos va a explicar muy bien muchas cosas que seguramente aquí ilustres líderes que están presentes sabrán y otras que a lo mejor complementarán sus hallazgos y sus descubrimientos y su experiencia. Así que bienvenidos también a interactuar. Antes de pasarte la palabra, Manuel, si te parece, si les parece a todos, vamos a hacer una breve meditación, como para comprender cuál es como ese punto ciego del liderazgo, desde donde puede liderar un gran líder para activar todo su potencial, digamos, de grandeza, la grandeza que necesitamos en ese momento mostrar como seres humanos ante todos, porque un líder ante todo es un ser humano. Así que, si quieren, los invito a cerrar un momento los ojos o mantenerlos abiertos, como deseen. Y por un momento, darnos cuenta que nuestra atención, muy a menudo, está en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en la persona, todo el tiempo. Lo que obviamente tiene su lugar y su sentido, pero que sin embargo, cuando nos limitamos las 24 horas, por así decirlo, a mantener nuestra atención, nuestro corazón, en esa dimensión exclusivamente personal, podríamos llamarlo yo, ego,
Entonces pasamos por alto una dimensión que Manuel ha llamado esa dimensión de la grandeza, que es lo que siempre está ahí en nosotros, en realidad, y que finalmente es lo que somos todos, esencialmente. Entonces, les invito a que por un momento giremos nuestra atención hacia esa eh, condición de existir más que de ser esto o aquello, de liberar por un momento todas nuestras ideas sobre nosotros mismos como persona y permitir por un momento de dejar surgir esa sensación de ser, que más que una sensación es como una condición esencial, liberando por un momento cualquier opinión, juicio, necesidad de entender, anticipación, asociación, todo lo que consiste, digamos, ese maravilloso sistema racional que lo necesitamos, pero en su justo lugar, porque hay una fuerza en nosotros que podríamos llamarla la fuerza del corazón profundo o la dimensión del corazón profundo, la dimensión del cerebro más profunda, que podríamos llamarla la conciencia misma, algo que no es un objeto, no se puede decir es eso, porque es lo que somos esencialmente. Y no podemos entenderlo con el mismo proceso que entendemos con la mente, porque la mente solo entiende objetos. Así que soltemos por un momento todo. No hagamos nada de lo que hacemos habitualmente. Preparémonos a escuchar a Manuel desde una mente y un corazón no solamente abiertos, sino puros. Ese corazón puro, esa mente pura, que todos somos esencialmente. Y que por exceso de pensar, de racionalizar, de preocuparnos, de angustiarnos, no la vemos. Es lo único que no cambia, que siempre está ahí, porque es lo que nos permite existir. Pero lo pasamos por alto, porque estamos distraídos. Eso es un momento de gran atención, de gran conciencia, de retorno, aunque sea por un instante, a esa fuente que genera la vida y que habita, sin excepción, en todos los seres. Entonces descansemos un instante en ese no hacer. Nos han enseñado todo, o muchísimo, pero no nos han enseñado a no hacer desde lo personal, para simplemente tener esos momentos de ser y descubrir esa grandeza que naturalmente emana de nuestro corazón profundo.
Es de ahí donde el amor verdadero, la compasión, la solidaridad y todos los valores perennes, los verdaderos valores humanos, naturalmente se originan. Es un momento de quietud, de descanso, similar al sueño profundo. Todas las noches vamos a ese descanso donde nuestro yo, nuestro ego, nuestra persona, nuestra historia está ausente, no existe. Y sin embargo somos y sabemos que hemos descansado muy bien. A eso le apuntamos, a eso que ya somos, soltando todo lo que aparentamos ser, roles, opiniones, creencias, todo eso aparentamos ser y tiene su lugar, por supuesto. Y ese lugar se vuelve mucho más significativo, mucho más afinado cuando conocemos lo más esencial, lo que no está limitado por nada, por ninguna forma mental, emocional, por ningún concepto. Es anterior a todo y al mismo tiempo incluye todo. Y sin eso que somos, sería muy difícil que lo que somos como persona existiera. Sería imposible, mejor dicho. Y eso obviamente no se puede entender. Se puede saber siéndolo por un instante. Y si algunos de ustedes, que a lo mejor por primera vez se acercan a esa 180 grados de cambio de atención, desde afuera, desde los objetos, hacia el ser, el sujeto último que somos. Si alguno no tiene esa familiaridad todavía, mi sugerencia es, tomen nota de lo que impide esa simple realidad, lo que puede impedir, y lo aceptamos totalmente. Puede ser una sensación física, mental, emocional, una idea, un concepto, un momento de impaciencia. Todo eso necesitamos sentirlo, soltarlo y por un instante darnos una sonrisa, sonreír. Sonreír a todo lo que nos duele, a cualquier emoción estancada, a cualquier sí a cualquier pero yo, a todo lo que nos impide liberar esa grandeza, que nos restringe, que nos limita. Lo vamos a abrazar, vamos a sentirlo, a soltarlo por un instante. Y si todavía hay algo que impide, algo que resiste, le sonreímos. Sonreímos, inhalando suave y profundamente para completar ese momento. Y exhalar suave y profundamente por la boca. Inhalamos con una sonrisa.
Y exhalamos con un suspiro. Una vez más. Cuando estemos listos, manteniendo esa sensación de ser, de vacío pleno, de silencio, vamos a comenzar a escuchar a Manuel. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Sifu. Supongo que si la cámara tiene un buen nivel de definición, yo apareceré ruborizado por tus palabras, sobre todo por tu presentación. La verdad es que yo tengo una deuda impagable con la Montaña Azul. Recuerdo que el segundo curso que hice contigo, y perdonad que os tutee, sabéis que la costumbre española para mostrar cercanía es el tuteo, y me va a ser muy difícil mantener el usted. Seguramente me equivocaría. No es por falta de respeto, es por mostrar cercanía. Pues recuerdo que me dijiste, ¿y qué es lo que notaste? En este tiempo que has practicado Qigong, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué has notado? Y recuerdo que te dije, pues mira, soy mucho más eficaz. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que ahora puedo hacer en un cuarto de hora lo que antes tardaba una hora. La maravilla de estar aquí, presente, en cada momento, daba esa lucidez. O sea que de alguna manera toqué brevemente ese proverbio que dice que una mente agitada es una mente torpe, una mente tranquila es una mente lúcida y una mente quieta es divina. Me acerqué un poquito a eso. Yo tenía una mente, cuando me conociste, muy monkey mind, muy de mono, mente de mono, saltando de ideas de un lado a otro, de aquí y de allá. O como decía Goldberg, pues una mente de perro. Aquello que lanzas un trozo de carne de plástico a un perro, va por ello, se lo tiras 100 veces, va 100 veces a por el trozo de carne, pero no hay nada en él para el perro. Sin embargo, lo haces con un león y ni pestañea, no se mueve, no va a buscarlo, sabe que no hay nada ahí detrás. Yo creo que eso fue lo primero que noté. Y después, ya en la Montaña Azul, recuerdo que en una meditación contigo, una meditación profunda en el templo, por unos instantes, por unos breves instantes, sentí esa alegría sin causa, ese estado inefable, donde de pronto te sientes unido a todo, donde no hay límite en tu cuerpo y eres parte de la naturaleza, eres parte de todo lo que te rodea, y esa sensación de paz profunda. Y desde el punto de vista práctico, ¿qué supuso para mí? Bueno, en ese estado no hay miedo, el miedo desaparece. Y como decía Hobbes decía, el filósofo británico, decía que cuando nació, su madre dio luz a gemelos, a él mismo y al miedo. Pues realmente poder trabajar sin miedo es maravilloso, es maravilloso. Adam Smith, el gran economista también británico, decía que esa cautela, esa precaución continua, ese tener miedo por casi cualquier cosa, no se puede considerar una virtud. Eso es lo que impide el desarrollo, la innovación y el crecimiento. Pues fue uno de los regalos de la Montaña Azul, el poder planificar, el poder pensar en toda la tarea que teníamos por delante sin la sensación de miedo, sino desde la certidumbre de que todo iba a salir bien, de que todo se iba a hacer bien. Me propongo, querido Sifu, de acuerdo con nuestra conversación, hablar en estos minutos que tenemos por delante, analizar las causas del malestar social desde la doble perspectiva, desde el fracaso de los líderes sociales y también desde el fracaso del modelo empresarial, de los modelos empresariales en los que estamos usando. Siempre desde la óptica social, no desde la óptica individual, sino quiero analizarlo desde la óptica social. Y para empezar, quiero recordar cómo empieza realmente el Estado, lo que es el Estado actual.
El Estado empieza con los asentamientos agrícolas muy tempranamente y nace con la figura del príncipe o con la figura del rey. El príncipe y el rey, aquellos asentamientos de agricultores que se desvían perseguidos y en pleno pillaje por las tribus nómadas, les protege, les da una protección del enemigo externo, les cobra tributos, obviamente, pierden algo de libertad, pierden el monopolio de la violencia, se lo dan al rey, pero a cambio se sienten protegidos. Bueno, en la Ilustración, todo ese concepto, siglo XVIII, siglo XIX, todo ese concepto se reelabora y nace el Estado actual. Y el Estado actual se legitima por su capacidad de protegernos del enemigo, interno o externo, por defender nuestros derechos, por defender nuestros bienes, por darnos justicia, por darnos seguridad y por procurarnos bienestar, entendiendo por bienestar aquello que decía la ONU, ese derecho inalienable que tiene el ser humano a buscar una vida larga y saludable. Pues bien, si esas son las obligaciones del Estado, si esas son las obligaciones de nuestros líderes, pues la verdad es que estamos en un mundo donde han fracasado totalmente. Estamos en un mundo donde nos sentimos vulnerables, estamos recuperando el concepto VUCA de los 90, nos sentimos vulnerables en un entorno incierto, no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar mañana, qué es lo que va a pasar en el futuro, en un entorno tremendamente complejo donde observamos fuerzas contrapuestas y en un entorno de ambigüedad con unos mensajes que distorsionan la realidad, donde no somos capaces de entender cuál es la causa y cuál es el efecto. En el 2008 hubo una enorme crisis financiera, nos contagiamos todos de activos tóxicos, ¿se acordarán la crisis de Lehman Bros? Y todavía no nos hemos recuperado de ello, todavía estábamos en ello. Hay países en la cuenca del Mediterráneo que simplemente quebraron, no es que se empobrecieran, es que quebraron. Estamos hablando de Grecia, estamos hablando de Portugal, por supuesto, Chipre y al borde de España. Y ahora nos viene otra enorme crisis, la crisis del coronavirus, que todo el mundo dice que es mucho más profunda, que es mucho más global y que difícilmente vamos a salir en 1 o 2 años. Están hablando de la V y ojalá que solo fuera en ese tiempo. Por lo tanto, desde el punto de vista del liderazgo social, caramba, si la legitimidad del Estado se basaba en eso, en nuestra protección del enemigo interno, externo, la seguridad, la defensa de nuestros bienes, la defensa, caramba, el fracaso no puede ser más notable. Pero también desde el punto de vista de las empresas, ¿no? Hemos sido incapaces de crear un tejido empresarial mundial que permita el desarrollo a la mayoría de la sociedad. Dudley Shears, solo me acuerdo de británicos hoy. Bueno, pues Dudley Shears, otro economista británico, decía que cuando uno se pregunta por el desarrollo de un país en un periodo concreto, básicamente se tiene que hacer 3 preguntas. ¿Qué ha pasado con el desempleo? ¿Qué ha pasado con la pobreza? ¿Qué ha pasado con la desigualdad? Y si alguno de ellos ha empeorado, no se puede decir que ese país se haya desarrollado, aunque su renta per cápita con su Producto Interno Bruto se haya multiplicado por 3,5 veces. Por partes, el desempleo. Estamos en máximos históricos de desempleo mundial, en máximos históricos. Máximos históricos de desempleo juvenil. Hay más de 75 millones de jóvenes desempleados. Dice la Organización Mundial de Trabajo que de aquí en 15 años se necesitan 600 millones de puestos de trabajo adicionales. Pero nadie sabe de dónde van a salir. ¿De dónde van a salir? Estamos en un mecanismo de automatización de las tareas que realmente no favorece la creación de empleo. La elasticidad PIB-empleo se ha caído a la mitad. Es decir, hace 1 década, hace 2 décadas, por cada 1% que crecía el Producto Interno Bruto, por cada 1%, el empleo crecía a 0,63. Ahora crece menos de 0,30. Estamos haciendo una sociedad que es incapaz
de emplear a sus jóvenes. Y quizás eso explique la brecha intergeneracional que estamos viviendo. Un ejemplo, si uno mira las últimas elecciones en España, en Francia o en el Reino Unido, pues verá que ahora, a diferencia de antes, la brecha entre generaciones es enorme. Hace muy poco, hace un lustro, hace 5 años, hace 10 años, cuando uno divide las votaciones, es decir, cuando uno divide lo que la gente ha votado, qué gobierno quieren la gente, y la divide en tramos de edad de 18 a 24 años, de 24 a 35, de 35 a 45, así hasta 65 más, hace apenas unos años, la diferencia era mínima entre los más jóvenes y los más mayores. Los más jóvenes más centro-izquierda, los más mayores más centro-derecha, pero muy pequeña. En las últimas elecciones en España, la gente de 35 hacia abajo ha votado exactamente lo contrario de lo que han votado los mayores. Exactamente lo contrario. Ellos piensan en un modelo, ellos buscan una cosa, han pedido algo que no tiene nada que ver con lo que piensan sus mayores. Lo mismo en Francia. En Francia cae el gobierno socialista y aparece, ahora de blue, aparece Macron. Todos los jóvenes votaron a Macron. Y en el Reino Unido, otra muestra de incapacidad de liderazgo, Cameron, para salvar su puesto, plantea un referéndum sobre quedarse o no en la Unión Europea. Y de nuevo, cuando divide uno por tramos de edad, resulta que los más jóvenes, todos querían quedarse en la Unión Europea. Todos, de 15 hasta los 45 o 50 años, todos querían quedarse. Solo los más mayores querían irse. Una brecha intergeneracional que es tremenda. Al desempleo también está contribuyendo el modelo empresarial. Aquí todos los que estamos, y estoy viendo en una esquina a Jordi, que trabajó conmigo y que se acordará muy bien. Bueno, aquí lo que nos enseñaban era a maximizar el valor para el accionista. Milton Friedman, en los 60, lo que una empresa tiene que hacer es preocuparse por el accionista y crear el máximo beneficio que pueda para el accionista. Punto. Y no distraerse con nada, porque si uno se distrae con algún otro grupo de interés, proveedores, entes, ojo, se puede perder. Lo importante es maximizar el valor para el accionista. Nosotros en banca teníamos un modelo que era Brian Pitman, que era Sir Brian Pitman, el consejero delegado de Lloyds Bank, que en aquella época era el banco que más valor creaba para el accionista. El que más valor creaba de todos. Año tras año valía más y más y más. Brian Pitman era tan partidario de la creación de valor para el accionista que en su comité de dirección solo admitía propuestas si se explicaba claramente por qué el banco iba a valer más. Y si no eran capaces de explicarles por qué el banco, a través de esa propuesta, cualquiera que fuera, el banco iba a valer más, simplemente decía que no. Bueno, eso nos ha acostumbrado a una forma de gestionar, de hacer empresa, en la que lo que se busca, este máximo beneficio para el accionista, puede acabar siendo perjudicial para el resto de grupos de interés. Y voy a poner un ejemplo dramático, pero que vivimos. Dow Chemical. Dow Chemical era una de las grandes empresas SPN, o sea, de supremacía de valor para el accionista. La norma era esa. Bueno, cuando está construyendo unos grandes tanques para contener pesticidas, resulta que encuentra un mecanismo para prever el riesgo de que explotaran los tanques. ¿Cuál era el mecanismo? El mecanismo era tan simple como poder prever que esos tanques, cuando subía mucho la presión, pudieran liberar pesticidas al medio ambiente, al aire. Claro, eso iba a suceder casi nunca, una vez en 100 años, pero se podía hacer porque la ley lo permitía. Bueno, eso que no iba a suceder nunca sucedió. Liberaron los pesticidas al aire, murieron 25.000 personas, 500.000 de personas en India, Bhopal, 500.000 de personas en incapacidad permanente y multitud todavía hay de niños con deformaciones genéticas. Bueno, pero eso es lo que tenía que hacer el consejero delegado, porque tenía que maximizar el valor para el accionista. Y si la ley no le pedía que pusiera
un mecanismo de tratamiento de esos gases, pues ¿por qué lo iba a hacer? Ganaría menos el accionista. Tanto es así que el gobierno indio, después de 10 años, apenas pudo condenar a los 10 directivos de la empresa a $10.000. A $10.000. Esa fue toda la condena que lograron. Bueno, hemos ido construyendo una sociedad donde la ley es la creación de valor para el accionista. Y hemos introducido modelos paradigmáticos como crea una empresa, no contrates a nadie, si la puedes hacer en un garaje con 2 personas, pues mejor que mejor. Y así las grandes empresas ahora mismo del mundo, las que más capitalizan en bolsa, Google, Amazon y demás, no emplean a gente, emplean a poquísimas personas. Este es el modelo social empresarial que estamos siguiendo. ¿Es el único? No, por supuesto que no. Y afortunadamente hay formas distintas de hacer empresa, afortunadamente, mucho más eficaces y además mucho más rentables, pero desafortunadamente no eran las que estábamos utilizando. Con respecto a la pobreza, pues caramba, en el mundo hay 3.000 millones de personas pobres, 3.000 millones de personas pobres. En América Latina, 160 millones de personas pobres. Y la pobreza está estancada desde hace una década. Desde hace una década no hay manera de bajar la pobreza en América Latina. Está alrededor del 30% de la población. Y con la crisis del coronavirus está incrementándose la pobreza en toda América Latina. Bueno, la ONU nos dice que en el 2050 va a haber 2.300 millones de personas más en el mundo. 2.300 millones de personas más. ¿Y dónde van a nacer? En los países pobres, fundamentalmente en los países pobres. En los países pobres donde ya apenas hay movilidad. ¿Y qué quiero decir que no hay movilidad? Lo que quiero decir con que no hay movilidad es que ahora mismo, si uno nace en un país pobre, probablemente sea un niño pobre y un adulto pobre. Es muy poco, va a tener pocas chances de salir de la pobreza. ¿Y qué digamos de la desigualdad? Por acabar con las 3 cosas que nos preguntaba Sears, ¿no? ¿Y qué ha pasado con la desigualdad? Bueno, pues vamos ahora a Estados Unidos para que nadie se sienta, digamos, ofendido por algo muy cercano. En Estados Unidos, en el año 2014, en un solo año, recuperó toda la riqueza que se había perdido con la crisis de 2008. En un solo año. ¿Pero dónde ha ido esa riqueza? Las 16.000 familias más ricas de Estados Unidos, que son el 0,01% de la población, tenían el 1% del PIB, del Producto Interno Bruto, y ahora tienen el 5% del PIB. Los 6 herederos de Walmart acumulan una riqueza mayor que el 30% de la población americana. Y no es solo cuestión ni de razas ni de géneros. Mire, la mujer blanca, no hispana, sin estudios de secundaria, de 1990 a 2008 ha perdido 5 años de esperanza de vida. 5 años. ¿Dónde va la nueva riqueza? Si lo vemos por trienios, de acuerdo con los ciclos económicos, en el trienio 54-57, del 100%, el 100% de que se creaba de riqueza en el mundo, el 95% iba para la sociedad en general y solo el 5% iba para la gente más rica. En el trienio 2009-2012, el 95% iba para la gente más rica y apenas el 5% para el resto de la sociedad. Bueno, ahora mismo, las 300 personas más ricas que hay en el mundo, que caben en un avión, acumulan la misma riqueza que los 3.000 millones de personas más pobres. 3.000 millones, que es el equivalente a la población de China, más la de India, más la de Estados Unidos, más la de Brasil. Estamos creando un mundo realmente muy difícil para vivir, con un malestar social tremendo. Y no cuento esto digamos, no cuento todos estos datos más o menos dramáticos con la intención de que la gente tenga ni una agresión o fomentar el odio. No, no, no. Mi idea es, mi espíritu, al menos el que quiero infundir, es el que en su momento creo que era uno de tus maestros, Jean Klein, ¿no? Fonctionné. ¿Qué pasa? ¿Por qué no funciona?
¿Por qué no estamos funcionando? ¿Por qué estamos construyendo este mundo entre todos? ¿No? ¿Cuáles son las causas de este fracaso? Y eso es lo que me gustaría intentar analizar ahora. ¿Por qué estamos fracasando colectivamente? Bien, ¿en qué entorno? Y me incluyo, porque yo me he pasado parte de mi vida en la universidad enseñando a líderes. ¿Qué les hemos enseñado? ¿Qué han aprendido nuestros líderes? ¿En qué entornos se han desarrollado? ¿Cómo les hemos formado? Voy a dedicar, si me permite, Sifu, voy a dedicar 3 minutos para visitar 3 o 4 minutos, para hacer las 4 principales, no sé las principales, pero posiblemente de las mayores escuelas de negocio del mundo en liderazgo. Imaginemos, por ejemplo, por un momento que nos vamos todos, o hemos ido todos, a North Carolina, a la escuela de Hershey Blanchard. Ojo, esta gente ha formado a 14 millones de líderes. Bueno, ¿qué nos habrían enseñado? ¿Qué habríamos aprendido? Bueno, pues en esa escuela nos diría que el liderazgo, el líder, depende de la situación en la que se encuentra, tiene que ser o directo, o tiene que ser o persuasivo, o puede ser participativo, y en última instancia puede delegar. Nos enseñan a cómo ser persuasivos, delegadores, participativos o directos, dependiendo de qué situación. Nos enseñan a identificar las situaciones y actuar así. Kahneman Smith, otra de las grandes, el liderazgo continuo. Bueno, pues ellos en vez de 4 situaciones, encuentran 7. Dice, hay 7 situaciones distintas en las que el líder, cuando se lo encuentre en su empresa, va a tener que bregar. ¿Y qué es lo que va a tener que hacer? Pues básicamente 7 cosas. O va a tomar la decisión, o la va a vender, o la va a contar y va a admitir preguntas, o va a soltarla tentativamente y a ver qué pasa, a ver qué dicen, o va a pedir sugerencias directamente, o define los límites entre qué límites pueden decidir los demás, o simplemente abdica y que los demás decidan. 7 situaciones y nos enseñan a cómo gestionar esas 7 situaciones. Blake Mouton dice, bueno, el líder está atrapado en 2 ejes. Está atrapado en el eje de estar preocupado por los resultados o en el eje de estar preocupado por las personas. Si estás en una situación en que lo importante son las personas, entonces tu estilo de liderazgo tiene que ser laissez-faire, laissez-passer. Country club, no pasa nada, todo está bien, los resultados no importan. Si por el contrario estás muy preocupado por los resultados, entonces seguramente serás un líder despótico. Un líder, el manager del Kleenex, utilizarás a la gente como si fueran un pañuelo nasal y después los tiras. Y el mundo estás atrapado en esa matriz. Preocupación por las personas, preocupación por los resultados. Y por último, vayamos a Harvard, a Heifetz, muy de moda, el liderazgo adaptativo. ¿Qué es lo que normalmente nos hubieran enseñado allí? Bueno, pues Heifetz, muy listo, piensa diciendo, no, la empresa que sobrevive no es ni la más inteligente, ni la más fuerte, ni la más rápida, no, el que sobrevive realmente es el que mejor se adapta. Puesto que eso es lo que tiene que hacer una empresa, adaptarse, vamos a ver cómo se puede adaptar. Y entonces dice, no sofoque los conflictos en la empresa, al contrario, orquéstalos, fomenta la discrepancia, fomenta el debate entre toda la gente, mira la realidad y, como él dice, asómate al balcón. Y desde el balcón mira de todo ese lío, de todo ese estrés que estás provocando en la empresa, cuál es la mejor solución para adaptarse. Bien, si os fijáis, podemos pasar por las 10 escuelas de liderazgo, veríamos que en todas se produce más o menos lo mismo. Todos los modelos son utilitaristas. Te enseñan a qué hacer en cada momento, cada circunstancia, pero no se cuestiona la realidad. Y como no la cuestionan, la potencia, la hace más fuerte. Es decir, si fueran, en vez de escuelas de negocio, fueran escuelas de artes marciales, les estarían enseñando a unos kung fu, a otros jiu-jitsu, judo, y las diferentes artes marciales, tai chi chuan, pero lo que no les enseñan es cuál es el combate que tienen que dar, cuál es la lucha que tienen que dar, dónde tienen que aplicar esas técnicas. Y eso es el gran vacío que hay en toda nuestra forma de enseñar el liderazgo.
Bueno, hay una forma de liderar distinta. ¿Podemos plantearnos una forma de liderazgo que tenga poco que ver con esto? En el fondo, ¿qué es el liderazgo? El liderazgo, tal y como lo entiendo yo, no es una persona. El liderazgo es un proceso. Es un proceso que permite a un grupo plantearse objetivos y lograrlo. Nada más, es un proceso. Y el grupo es igual, que sean de amigos, que sea el comité de dirección de la mayor empresa del mundo. Es un proceso que permite a ese grupo plantearse objetivos y lograrlos. Ahora, para eso necesitas a otros. ¿Y cómo logras que los otros hagan lo que tú les pidas? ¿Cómo lo logras? ¿Por qué la gente hace lo que tú le pides? Fritz y Raven describieron 5 bases sociales de poder. O sea, ¿por qué la gente hace las cosas que tú le pides? Y el primer poder que encontraron fue el poder coercitivo. Tú puedes hacer las cosas porque, caramba, es que si no, sucede algo malo para ti. O te echan, o te castigan, o te pegan. Es el poder coercitivo. O, segundo, el poder de recompensa. Haces las cosas porque si las haces te van a dar una recompensa. Vas a estar mejor, te van a pagar, te vas a tener un bonus, vas a tener mejor estatus social. O bien, tercer base social del poder, hacer las cosas porque el poder que tiene tu jefe es legítimo. ¿En qué sentido? ¿Qué es tu jefe? Uno está trabajando imaginemos, es el jefe de ventas de la zona norte y su jefe es el jefe de mercadeo. Pues claro, lo haces porque te lo pide, porque tiene la potestad de pedírtelo. Es lo que llamaban las potestas. Hay otro nivel, que es el poder, el cuarto poder, que es el del experto. ¿Por qué lo haces? Porque el que te lo pide es un experto. Por ejemplo, vas al médico y cuando vas al médico te dice, mira, te tengo que operar o tienes que tomar esto, tal, y lo haces. ¿Y por qué? Porque es un experto. Y por último, la quinta base social del poder que describieron era la de las autoritas, la del poder de referencia. ¿Por qué hace la gente eso? Porque quieren ser como él, porque quieren emularle, porque quieren ser como su jefe, le quieren imitar, le adoran, no le pueden fallar, quieren ser como él. De todas de estas 5 bases sociales del poder, la que realmente es indestructible, la que crea un vínculo fuerte, es la de las autoritas, es la del poder de referencia. Raven, y perdonar que haga un apunte lateral, Raven añadió un sexto poder, que es el informacional, pero que es un poder que deriva tan miserable que yo prácticamente no lo suelo ni comentar, pero en este tiempo de coronavirus que estamos viviendo, a lo mejor merece la pena. Raven decía que también puedes lograr que alguien haga por ti las cosas si manipulas su información o le muestras la información de manera tal que él cree que actúa en su beneficio cuando realmente está actuando en beneficio de otro. Bueno, eso lo sabe muy bien, no sé, pues por ejemplo la Rusia bolchevique, Stalin, o lo supo muy bien Hitler. Lo típico del poder informacional. Al adversario le conviertes en enemigo, le culpas de todos los males, es el culpable de todo, todo va mal por él, le quitas la dignidad, le conviertes en basura y cuando ya has logrado todo eso, le exterminas. Y nadie protesta porque no están aniquilando a seres humanos, están aniquilando a basura. Bueno, eso lo conoce muy bien, ese poder informacional lo conoce muy bien digamos, la izquierda más extrema y desde luego, y también la derecha más extrema. Los dos ejemplos del nazismo y el estalinismo yo creo que son muy claros. Y yo recuerdo que cuando estaba aprendiendo estas cosas, cuando estaba debatiendo de estas cosas en Boston, tuve un magnífico profesor que era Leibovich, que nos puso una película sobre la guerra de Vietnam. Estábamos todos sentados, éramos unos cuantos en clase, aparece con un proyector y pone un pedacito de la guerra de Vietnam. Y veíamos, en ese pedazo que nos muestra, vemos una trinchera donde hay un pelotón de soldados americanos dentro de la trinchera, enfrente una selva tupida donde se ven unos destellos, obviamente destellos de ametralladora, y entre la selva y la trinchera un campo
limpio, un claro. En un momento determinado se ve que el sargento hace un gesto con la mano y la gente salta. Y en ese momento George para la película y dice, ¿por qué? ¿Por qué saltan? ¿No saben que van a morir? ¿Que gran parte de ellos van a morir? ¿Son idiotas? ¿Son tontos? ¿No lo saben? Vamos a ver si desde las bases sociales del poder entendemos por qué saltan. ¿Por el poder coercitivo? No, porque allí vas a morir. ¿Qué te puede hacer el sargento? ¿Matarte? Si te van a matar de todas maneras. Por el poder coercitivo, no. Por el poder de la recompensa, ¿qué recompensa puede haber si pierdes la vida? Por el poder legítimo, sí, caramba, por mucho que sea tu jefe, si te pide que te tires por un balcón, no te vas a tirar. Por el poder del experto, caramba, si el experto te dice que lo que te va a hacer es quítate el chaleco que te voy a dar un tiro en el corazón, pues caramba, vas a buscar a otro experto. ¿Por qué? Por las autoridades, por la relación que había creado el sargento con su batallón, con su pelotón. No le podían fallar al sargento le adoraban, era todo para ellos, les había enseñado la guerra, les había enseñado todo, siempre, cuando tosían, cuando les arropaba por la noche, era para ellos su Dios con minúsculas. No le podían fallar. Por eso saltan, por eso saltaron. Eso es la base del liderazgo que os propongo. Liderazgo humanista, el liderazgo basado en el poder de referencia, en las autoridades, en lograr la autoridad. Y por lo tanto os pido que os olvidéis de todas aquellas cosas del palo, la zanahoria, la teoría X. No sé. Porque si realmente queréis ser líderes profundos y formar un vínculo, digamos, fortísimo con vuestro equipo, buscar ser el poder de referencia. Y eso ciertamente no es fácil, porque el líder humanista debe ser ejemplar. Debe ser ejemplar. Porque para un líder humanista las cuestiones morales no son tangenciales, sino son nucleares. Es la parte fundamental. Cuando estamos creando la fundación, nos encontramos en un mundo donde estamos en muchos países, en Colombia, Perú, Argentina, Chile, Dominicana, Panamá, con gente muy distinta, cada uno de su padre y de su madre, gente muy distinta entre sí. Y queríamos que todos tuvieran un comportamiento homogéneo, un comportamiento similar. Estuvimos observando qué modelos, dónde sucedía eso, y aparecieron las órdenes religiosas. Un jesuita es un jesuita independientemente de que haya nacido en Loyola, en Buenos Aires o en China. Es jesuita, habla como jesuita, se comporta como jesuita, razona como jesuita, tiene un comportamiento uniforme. Y lo mismo un franciscano habla como franciscano, se comporta como franciscano, y da igual que haya nacido en Bogotá o que haya nacido en Lima. Habla como franciscano, se comporta como franciscano, razona como franciscano, desea, piensa como franciscano. Bueno, como queríamos, buscando la profundidad de eso, queríamos llegar a encontrar una manera de liderar que nos pudiera dar esa homogeneidad de comportamiento, nos encontramos a un monje italiano maravilloso, del siglo VI, San Benito, la regla de San Benito. San Benito, en una época muy convulsa, siglo VI en Italia, con pobreza, hambre, muchas migraciones, crea una norma, la regla de San Benito, una norma para encontrar la convivencia apacible y exitosa de todos los monjes de los diferentes monasterios. Ojo, que eso es muy difícil. Pensad lo que estoy diciendo. Un entorno, todo hombres, en un entorno cerrado, día y noche, por toda la vida. Es complicado tener unas reglas que les permitan vivir en una convivencia apacible. Bueno, pues lo logra la regla de San Benito. Y la regla de San Benito, hasta ahora, se aplica en la mayoría de los monasterios cenobitas. Fijaros, es una maravilla. Yo, desde luego, recomiendo que la leáis. San Benito, a diferencia de todas las escuelas de liderazgo
que podéis encontrar, San Benito no empieza diciendo qué es lo que tiene que hacer el abad, en qué circunstancia. No empieza diciéndole esto, mira, tú en el caso de que pase esto, en esta situación haces esto, haces no sé qué. No, 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 para nada. San Benito empieza diciendo cómo tiene que ser el abad, cómo tiene que ser él, como ser humano, como persona. Le empieza a definir como persona, desde lo más profundo de él. No se trata de actuar con un patrón reactivo de conducta en una situación. Empieza a hablar de él, de quién tiene que ser el abad, quién tiene que ser líder y cómo tiene que ser ese líder. Bueno, si seguimos la regla de San Benito, si seguimos que la esencia del líder está en el ser, en su ser profundo, y que es la única manera de ser un líder referente, es desde lo más profundo de ti, pensemos qué líderes han sido referentes en el mundo, qué líderes han cambiado el mundo para mejor, cuáles han tenido el poder de referencia. Y, en fin, para no... Yo sé lo que vais a responder porque lo he hecho en alguna otra situación. Y siempre salen los mismos. Buda, Jesús, Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela. Son líderes que han cambiado el mundo para mejor, sin ninguna duda. Nadie ha hecho más por los afroamericanos que Martin Luther King. No digamos Nelson Mandela, capaz de acabar con el apartheid y crear un Estado nuevo, un país nuevo. ¿Qué vamos a decir de Gandhi? Capaz de doblegar al orgulloso imperio británico y facilitar la independencia de India. Digamos, Buda con sus 5 preceptos es el camino de la iluminación. Y no digamos de Jesús, que solo con 3 años de prédica, como comentaba hace poco con Sifu, a cabo de 2000 y pico años, 2 de cada 3 personas que son creyentes son cristianos. Es tremendo. Qué poder de referencia. ¿Y cuáles son las características que tenían comunes? ¿En qué eran iguales como líderes? ¿En qué se parecían? Eran líderes gentiles. Líderes enormemente gentiles. Gentil desde la gentileza, desde la acción, desde el significado más profundo de la gentileza. Cuando uno entra en la Real Academia Española y busca la palabra gentileza, la primera opción de la gentileza es esfuerzo, arrojo, audacia, valentía. Y la segunda es cortesía. Ellos eran tremendamente valientes, tremendamente audaces, pero con un profundo respeto al otro, con un profundo respeto y afecto hacia el otro, a la dignidad del otro. Y hay que ser muy valientes para enfrentarse al Imperio Británico, para enfrentarse, hay que ser muy valientes. Pues, por poner un ejemplo, pues pensemos en Cristo, pensemos en Jesús. Hay que ser muy valiente para cuando te están torturando, cuando te están machacando, cuando con un simple comentario que hubieras hecho, un simple comentario, hombre, quizá esto del rey de los judíos a lo mejor es un exceso. Simplemente con que hubiera dicho eso no hubiera habido ni tortura, ni pasión, ni crucifixión, nada. Enormemente valiente y enormemente gentil. Cuando le están matando, se preocupa de decir, perdónales, no saben lo que hacen, no saben lo que están haciendo. Enormemente gentil, enormemente profundo. Decía San Francisco de Sales, nada es tan fuerte como la gentileza y nada es tan gentil como la verdadera fuerza. Es la fuerza serena que nos han enseñado, Sifu, es la fuerza serena. Y nada es tan fuerte como la gentileza y nada es tan gentil como la verdadera fuerza. Entonces, ¿cómo son? Siguiendo a San Benito, ¿cómo son? ¿Cómo es un líder humanista? Bueno, pues un líder humanista, vamos a seguir aquí a Talein, bueno, un líder a Midande, armoniza su vida con sus valores, es decir, no trabaja en una empresa de armas siendo pacifista, no, armoniza su vida con sus valores, domina el arte de delegar la función, no la responsabilidad. Un líder humanista sabe que si es gerente general y está delegando la función de finanzas en un director financiero, le está delegando la función, pero sabe que la responsabilidad es suya, no la pierde nunca. No busca cambiar a los demás. Un líder humanista no busca cambiar a los demás. A nosotros no nos gusta que nos cambien. Acepta a los otros como son.
y trabaja con ellos como son. Les intenta enriquecer. No le gusta quejarse, no le gusta culpar a los demás, pide, solicita, escucha, no oye, escucha. Y una característica común de todos los líderes humanistas es que no les gustan las sabidurías, las habladurías, porque el líder humanista conoce muy bien lo frágil que es la reputación del ser humano. Y saben que es como una hoja de papel. Si tenéis ahora mismo una hoja de papel en vuestras manos y la arrugáis, la hacéis una bolita con ella, y luego la intentáis estirar, nunca vuelve a ser la misma, nunca vuelve a ser la misma. El líder humanista sabe eso. Entonces no critica, no ridiculiza a sus colaboradores delante de los otros, no les critica, no les humilla de ninguna manera, porque saben que nunca más van a volver a ser como eran. Y sobre todo, ¿son felices? Son felices. El doctor Hawkins hizo una escala de medición de las diferentes emociones. ¿Cuáles eran los estados energéticos, el nivel de energía en los diferentes estados emocionales? Y lo más bajo que encontró fue el sentimiento de culpa, el sentimiento de humillación, de vergüenza. Era muy cercano a la muerte. Muy cercano a la muerte. Por cierto, he visto un libro de Anselm Grün sobre San Benito, no sé quién lo ha puesto, pero es fantástico, lo recomiendo. Es un libro sobre la regla de San Benito. Bueno, y luego lo más alto que midió fue el amor, la paz, la alegría, fueron los niveles energéticos más altos que pudo medir en estados emocionales. Bueno, los líderes humanistas se encuentran por ahí arriba, porque una de las cosas además que demostró Hawkins es que arriba y abajo, en el fondo de la escala y arriba de la escala, funcionan como polos de atracción. Es decir, el que tiene vergüenza tiene culpa, como tiene culpa se humilla, como se humilla está mal, como está mal le da vergüenza. Es una especie como de atracción hacia abajo. Y de la misma manera existe la atracción hacia arriba. El que está bien, el que es comprensivo, el que es compasivo, está feliz, como está feliz, es más comprensivo, como es más compasivo, es más alegre. Es una atracción permanente hacia arriba. Pues bueno, pues los líderes humanistas son felices. Son felices. ¿Qué otra característica tiene un líder humanista? La grandeza. La grandeza. Un líder humanista trabaja siempre por un bien superior. Por un bien superior. Por the greater good. La Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta, cuando fue a Estados Unidos, le hicieron una entrevista. Y en esa entrevista le preguntaba el periodista, pero madre, ¿cómo es posible que usted esté entre leprosos, heridas supurantes, gente infectada, gente maloriente, y usted les agarra, les abraza? Pero ¿cómo lo puede hacer? ¿De dónde sale esa fortaleza? Y la Madre Teresa pensó durante unos segundos y dijo, ya sé, es que usted y yo vemos cosas distintas. Donde usted ve a un leproso, yo veo a Jesús desamparado. Es la grandeza que inoculó a todas las siervas de la caridad. Estaba viendo mucho más allá. Eso es gestionar desde la grandeza. Yo recuerdo con muchísima satisfacción, con muchísimo orgullo, que un día yendo por Bancamía es uno de los bancos de la fundación, en Bancamía trabajan por un futuro mejor para las personas más necesitadas. Desde finanzas productivas responsables. Y recuerdo que iba con una persona hacia el comité, hacia el consejo de administración, hacia el consejo directivo, y esa persona preguntó a una chica que había por allí, oye, ¿y tú en qué trabajas? Bueno, esta chica no le dijo, soy asistente de no sé quién, estoy en mercadeo, no le dijo, yo trabajo por un futuro mejor para la gente más pobre de mi país. Eso le dijo. Dijo, ¿y cómo lo haces? Finanzas productivas, les ayudo a encontrar una actividad económica sostenible que les permita vivir a ellos y a sus familias. Eso es trabajar para un bien superior. Eso es trabajar desde la grandeza. Decía Tomás Alfaro, un patrono de la fundación, lo dijo de una manera maestra. La grandeza no consiste en hacer cosas grandes. La grandeza consiste en hacer extraordinariamente bien las cosas pequeñas de cada día, sabiendo que de esa manera se contribuye a un bien mayor. Y el líder, el buen líder, el líder humanista es aquel que es capaz de enseñar a todos sus colaboradores
cómo su trabajo sencillo de cada día es imprescindible para lograr el bien mayor. En eso consiste el liderazgo humanista. ¿Os acordáis de la anécdota de cuando estaban construyendo el Sacré-Cœur, el Sagrado Corazón? Aquel que iba paseando en la construcción y le pregunta a un cantero, dice, ¿y usted qué está haciendo? Dice, pues yo estoy aquí dando forma a esta piedra. Sigue y más adelante se encuentra a otro cantero y dice, ¿y usted qué está haciendo? Dice, yo estoy construyendo una pared. Y por último encuentra un tercer cantero y le pregunta, ¿y usted qué está haciendo? Yo estoy construyendo una catedral. El líder humanista ayuda a construir catedrales, no a dar forma a piedras. Eso es fundamental. Dejé acabar con una última característica del líder humanista. El líder humanista sabe que está al servicio. Sabe que el liderazgo es un privilegio de servicio, no es un privilegio de mando, es un privilegio de servicio. Sabe que el liderazgo es un proceso que permite a un grupo ponerse objetivos y lograrlos. Y él, como líder, está al servicio de ese grupo. Nada más, al servicio de la consecución de los fines de ese grupo. Decía, creo que era San Marcos, que Jesús no vino a ser servido, vino a servir. Todos los líderes humanistas, todos los líderes referentes del mundo, todos tienen esa característica. Servir a la población afroamericana, servir al otro, servir. Quien decía el Papa que quien no sirve para servir, no sirve para vivir. Yo diría que quien no sirve para servir, no sirve para liderar. No sirve para liderar. Y ojo, que nadie se piense que un líder humanista es un líder ñoño, es un líder relajado. Todo lo contrario, un líder humanista es exigente, retador, te puede extenuar, de hecho te extenúa, pero te hace feliz. Simultáneamente te hace feliz, porque el líder humanista tiene en la cabeza aquel sentimiento profundo del almirante Nelson. ¿Os acordáis? El almirante Nelson, que tenía los barcos más aguerridos, imbatibles, difíciles de ganar, era muy difícil ganar un barco de Nelson, y él tenía la convicción de que no puedes tener un barco aguerrido si no es un barco feliz. Y no puedes tener un barco feliz si no es un barco aguerrido. Un líder humanista sabe que no puedes tener una empresa competitiva, una empresa ganadora, una empresa líder, si no es una empresa feliz. Y al mismo tiempo sabe que no puede ser feliz si no es competitiva, si no sabe competir. Y eso se retroalimenta. Dejadme acabar con una propuesta y una reflexión. Yo creo que estamos en un momento en el que está amenazado el bienestar de todos. Pero creo también que todos los que estamos aquí, nos gustaría tener un mundo mejor. Nos gustaría vivir en un mundo mejor. Y dejar un mundo mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos. Comprometámonos a ellos. Hagámoslo. Seamos líderes azules. Con este espíritu de la montaña azul, seamos líderes azules. Hagamos algo por mejorarlo. En nuestro entorno, en la familia, en la empresa, donde sea, en el municipio, donde sea. Hagamos algo para mejorarlo. Y yo os propongo una cosa. Reunámonos dentro de un año. Dentro de un año. Como podamos. Algunos presenciales, otros virtuales. Y compartamos. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho para hacer que nuestro mundo sea mejor? ¿Qué hemos hecho para que nuestros clientes sean mejor de lo que era antes? ¿Qué hemos hecho para que nuestro proveedor esté mejor? ¿Qué hemos hecho para que nuestro obligacionista esté mejor? ¿Qué hemos hecho para que nuestra familia esté mejor? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho nosotros, cada uno? Dice Watson, el que creó la IBM, que nada demuestra de un modo más concluyente la capacidad que tiene una persona de liderar a otros que la que tiene para liderarse a sí mismo. Liderémonos a nosotros mismos, logremos eso, convirtámonos en líderes azules y veamos en qué hemos podido cambiar este mundo, en qué lo hemos mejorado, compartámoslo, creamos una red, creemos entre todos una red de gente capaz, con la intención, con el deseo de cambiar el mundo.
San Agustín, y con esto termino, que seguramente he hablado más de lo que debería. San Agustín, siglo IV después de Cristo, dijo esta reflexión que yo hago mía y que la comparto con vosotros. Tiempos difíciles, tiempos terribles, dicen algunos, y sin embargo, nosotros somos el tiempo. Así seamos, así será nuestro tiempo. Así seamos todos, así será nuestro tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Encantado de recibir preguntas. Manuel, eso para mí, que perdona, me conmoví profundamente. Bueno. Y creo que muchos se conmovieron porque, porque no hay otra. No hay otra. Sifu. Es lo mejor. Eso es lo mejor. Es lo mejor que nos pueda pasar a los seres humanos. Así Sí. que, de verdad, yo solo tengo una inmensa gratitud que tú hayas podido iluminarnos, de verdad, con tu exposición. Y eso para mí es el ejemplo, el mejor ejemplo de un líder iluminado. Los líderes iluminados existen y potencialmente todos nosotros, cada uno de ellos, cada uno de nosotros es un líder iluminado. Hay que activar ese potencial. ¿Cómo hacerlo? Por eso estamos aquí. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a ti esta enorme oportunidad. Muchísimas De gracias. verdad. Y muchas gracias por el efecto increíble que estás logrando en miles y miles de personas. Muchísimas gracias, Sifu. Eso es la montaña azul. La montaña azul es una gran familia. Es el ejemplo que tú decías del liderazgo, es un proceso. Todos somos la montaña azul. No es Sifu Ramos, Sifu Simón o Adelaida, somos todos. Y ninguno en particular. Todos. Así es. Así que Así es. muchas gracias. Y tú eres parte de esa familia, obviamente. Y tanto, y tanto. Un deudo siempre con la montaña azul. Al contrario. Así que, bueno, llega el momento de las preguntas. Preguntas. Tomémonos el Muy bien. tiempo de las preguntas. Muy bien. Aunque nos desbordemos, no estamos a la 1:30, no importa si nos vamos 5 o 10 minutos. Yo creo que es un momento muy especial, eso aprovechemos. Yo creo que todos están de acuerdo. No sé, Manuel, por lo menos. Sí, ¿Estás de por acuerdo? supuesto, por supuesto. El tiempo que sea necesario. Sí. ¿Ok? Entonces, por favor, Simón, nos ayuda. Claro que sí. Simón, nos ayudas con organizar un poco las preguntas para Manuel, que me imagino que deben ser muchas. Claro que sí. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Sifu. Qué maravilla de espacio. Bien, hay mucha gratitud, muchos comentarios de aprecio a lo que has compartido. Creo que has inspirado muchos corazones. Creo que ese concepto de líderes azules está tomando fuerza en muchos seres humanos ahorita y ojalá de verdad sea una inspiración para que en un año podamos reencontrarnos y que hayamos podido movilizar cosas maravillosas para la humanidad y para nuestro entorno. Entonces voy a empezar con preguntas. Pregunta nuestro querido Jorge Loría, otro líder maravilloso. Hola Manuel, gracias por este espacio y tus aportes. Quisiera en tu experiencia compartieras cómo has sumado la espiritualidad a tu liderazgo. No, muchas gracias, Jorge. No he incorporado la espiritualidad en mi liderazgo. Es que el liderazgo, por definición, es espiritual. El liderazgo nace de lo más profundo del ser. Nace de ti. El único liderazgo real, el único liderazgo auténtico es el que está en lo más profundo de ti. Lo demás son artificios, lo demás son cosas que has aprendido y que aplicas sin cuento, como tantos de nuestros líderes. Si realmente ejerces o quieres ejercer un liderazgo profundo, creador, creativo, positivo, beneficioso, tiene que partir de tu espíritu, tiene que partir de lo más profundo de ti. Por tanto, no es incorporar algo espiritual, es que no puede ser otra cosa que espiritual. Qué bien, Manuel. Seguimos, nos pregunta Juliana Aguilera.
Gracias, Rama, Manuel. ¿Cómo desde la posibilidad de cada uno poder escoger iniciativas de ayuda que generen mayor impacto para la sociedad? Bueno, si la pregunta está relacionada con la parte técnica, es decir, de qué manera podemos medir el impacto, cuáles serían las métricas, eso va a depender mucho de cuál sea la actividad que esté realizando ella misma o su empresa. Es decir, pongo un ejemplo, en Bancamía se buscaba un futuro mejor para las personas. ¿Cómo había que medir el impacto? Pues el impacto, como era un futuro mejor para las personas, y estas personas eran emprendedores, la manera de medir el impacto era ver en el tiempo cómo habían mejorado. Y como a fin de cuentas son empresas, las miramos desde una óptica financiera. Es decir, ¿por qué la empresa ahora mismo vale más que hace un año y vale más que hace 2 años? ¿En cuánto ha valido más? ¿En qué hemos contribuido para generar ese valor? ¿Cuál ha sido nuestra contribución específica? Si es por la parte técnica. Si es por la parte más de visión, ¿dónde puedo dedicarme para producir mayor impacto? Pues desde tu mayor fortaleza, cualquiera que sea, cualquiera que sea. Recuerdo que me vino a ver una persona, un magnífico químico, y me vino a ver al despacho porque quería irse a India a dar abrazos a la gente, a los innombrables. Me costó mucho convencerles de que ese no era su papel, que él tenía un talento especial como químico. Si quería ayudar a la gente, que buscaran la química que se podía hacer para ayudar a la gente. Que dar abrazos, cualquiera podría dar abrazos. Si es eso lo que busca, que mire dentro de su corazón, que vea dónde es más fuerte, dónde es, qué es lo que más resuena en ella. Y en base a ello, que mire alrededor dónde puede ser más eficaz aplicando sus talentos. Bien. Siguiente pregunta. Nos pregunta Adriana Montes. Buenos días, Manuel. Muchas gracias. Una pregunta simple. Hablando como jefe, entre comillas, pretendiendo lograr todo, nuevamente entre comillas, metas, objetivos, bajo parámetros humanitarios y sociales, ¿basta con el ejemplo? ¿Dónde queda el principio de autoridad, dejando el ego de lado? Todo esto sin haber sido criados ni formados bajo los mismos principios. Bien, muchas gracias. Desde luego, cuando dicen que van a hacer una pregunta simple, nunca lo es. Vamos a ver, yo creo firmemente en el ejemplo, firmemente, pero no solo desde la intuición, pero también desde la razón. Platón, el gran filósofo Platón, decía, qué difícil y complicado es el camino mediante teorías y qué simple y eficaz mediante el ejemplo. Es exactamente así. Un ejemplo vale más que 1000 lecciones, vale más que 1000, digamos que 1000 propuestas. Yo creo muchísimo en el ejemplo. La autoridad, claro que sí, pero la autoridad, ¿dónde se tiene que basar la autoridad? Si miramos en las 5 bases del poder, para mí la autoridad, la buena, la que efectivamente puede lograr cambios radicales y perdurables, es la autoridad que emana del autoritas, la autoridad que emana del poder de referencia. Si la autoridad emana del poder coercitivo, seguramente no sale nada bueno de ahí. Porque cuando acabe la coerción, acaba la acción. Y si va por la recompensa, pues tampoco satisface ni el poder legítimo. Para mí, la base social fundamental que tiene que buscar la autoridad tiene que emanar del poder de referencia, tiene que emanar de las autoridades. Y vía ejemplo es lo mejor. Bien. Después nos pregunta Pablo Jenkins, ¿cómo incorporar la imaginación de manera más amplia al generar futuros más regenerativos? Aishifu es el gran maestro, es mi gran maestro. Meditación, meditación. En la meditación desaparecen todas las limitaciones. Todo lo que impide la creatividad, todo lo que impide hacer, todo aquello que nos tiene dominado, desaparece en un estado meditativo. Que aprenda a dominar la meditación, que penetre en sí mismo,
que se expanda. Y a partir de ahí, la creatividad no es una actividad, nace espontáneamente, es como, no sé, como el andar, normalmente eres creativo. El ser humano normalmente es creativo. Meditación. Mi receta, meditación, meditación, meditación. Siguiente pregunta, esta sí es rápida de responder y creo que alguien en el momento compartió algo. Nos pregunta Margarita Ardocia, otra líder maravillosa. Don Manuel, ¿cuál libro o lectura recomienda para leer más y aprender de San Benito? Pues el de Ansel Grum. Ansel Grum tiene 2 libros, él es un monje benedictino y tiene 2 libros preciosos. Uno creo que se llama así, La regla de San Benito, y otro se llama Cuarentena, que lo acaba de sacar, que tiene que ver con la vida en cuarentena. Cómo tener una vida más apacible, una vida más feliz en un estado de cuarentena. Los 2 libros son maravillosos. Ansel Grum se llama. Bien. Y hay otra pregunta que posiblemente es difícil escoger uno, pero te preguntan si hay algún libro que puedas recomendar. Libro que pueda recomendar. En estos temas que hemos hablado en el liderazgo humanista, desafortunadamente es una ciencia nueva. Es un approach nuevo. Puedo recomendar muchos libros si alguien quiere ser un líder pragmático en su empresa y depende de que la empresa, me dice, mira, esta es una empresa química que está en esto, es una empresa farmacéutica, podríamos hablar de cómo ser, qué tipo de libro sería eficaz para él en ese momento si quiere hacer eso. Pero si quiere ser un líder humanista, desafortunadamente, eso se vive. De momento no está escrito. Creo que Gerardo Kuhlman estaba en ello. Creo que Gerardo Kuhlman en una plataforma con Margarita Correa estaba creando un liderazgo desde la grandeza que seguramente tiene aspectos de liderazgo humanista. Sí, sí, sí. Necesitamos que escribas un libro, Manuel, para poder dar respuesta rápida a esas preguntas después. Bien, nos pregunta Yolabel, ¿cómo ser un líder humano y competir sin perderse en el proceso, sin ser devorado por el afán de competir? Bueno, yo creo que en los 80 o por ahí, o los 90, en los 80 creo que fue, Reichel escribió un libro que es El efecto lealtad. Y ese libro, The Loyalty Effect, en ese libro lo que demuestra es que cuando la empresa se sale del mindset de solo accionista, solo accionista, solo accionista, y piensa más en el cliente, en crear un vínculo con el cliente, en ese momento la empresa es más productiva, genera más valor y los accionistas también ganan más. Y Colak ya era capaz de demostrar que el cliente le iba mejor y que al accionista le iba mejor. Cuando uno se convierte en una empresa Zen, y yo, digamos, me gustaría que al final todos fueran empresas Zen, ¿no? Es decir, no es bien, o sea, no empresas únicamente que buscan el desarrollo del accionista, la supremacía del accionista, sino aquellas empresas que buscan la igualdad de derechos de todos los grupos de interés. Aquellas empresas que piensan no solo en el accionista, sino y en su cliente, y en sus empleados, y en sus proveedores, y en la sociedad a la que están sirviendo. Estas son las empresas del futuro. Hace poco, apenas en agosto del año pasado, sí, en agosto, el 18 de agosto, un grupo de grandes empresas norteamericanas se reunieron y llegaron a un informe común, a un informe final común, en el que decían que abandonaban el SPN, o sea, la supremacía del accionista, y empezaban a pensar, a poner a todo el mundo, a todos los stakeholders, en la lista de su propósito. Por ahí tenemos que ir. Lo que le puedo asegurar a quien me pregunta es que cuando eres capaz de tener una empresa en la que te estás preocupando por el cliente, en el sentido de, ¿y qué he hecho bueno para él? ¿En qué ha mejorado? ¿Por qué mi producto es mejor que el del competidor? ¿Realmente por qué está mejor conmigo que con otro? Cuando te preguntas por los empleados, ¿por qué los empleados están mejor conmigo que con otro? ¿Qué he hecho por ellos? ¿Qué he hecho en el último mes? ¿Qué he hecho en el último trimestre? Cuando te preguntas por qué los proveedores trabajan mejor conmigo que con otro, ¿por qué? ¿Cuál es la alianza? ¿Por qué lo están haciendo?
¿Por qué la sociedad está mejor con mi empresa que sin ella? Si yo hubiera desaparecido, ¿qué pasaría en la sociedad? ¿Tengo algún efecto sobre ella? ¿Cuál es? ¿Cómo lo mejoro en el medio ambiente? ¿En el entorno? ¿Qué hago por ella? Cuando piensas así, resulta que el accionista gana muchísimo más. Las empresas que trabajan así, las empresas SEN, son empresas rentables y socialmente son empresas plenas. Y yo creo que es lo que nos falta. Nos falta modelos empresariales plenos, donde no solo se dé energía al accionista, sino que se maximice la energía para todos los grupos de interés que estén dentro de la empresa. Seguimos con otra pregunta. Fantástica charla, felicidades. ¿Qué haría falta para lograr una nueva fase de globalización? Una globalización más humanista, más sensible a las necesidades sociales. Creo que la globalización ha sido una bendición. Yo no, vamos a ver, yo en este soy bastante liberal. Yo creo que el comercio ha mejorado muchísimo gracias a la globalización. Yo creo que el intercambio en general ha mejorado mucho gracias a la globalización. Lo que no me gusta del proceso de globalización es que no siempre las empresas globales han buscado el interés de todos los grupos, de todos los stakeholders, sino que algunas veces estas empresas globales han buscado el interés exclusivo de sus accionistas. Y si ese accionista estaba en Maryland, pues al final no era un interés global. Pero no es porque sea global, sino porque en su esencia se está moviendo en un entorno global para favorecer nada más que a uno de sus grupos de interés. Si globalmente se hace para favorecer, desde luego, al accionista, pero también para favorecer a clientes, proveedores, sociedad y demás, entonces todo esto que se habla ahora de sustainability, o sea, sostenibilidad, todo esto que se habla ahora de impacto medioambiental y demás, las empresas ESG, nacen de manera natural, porque una empresa ESG no es otra cosa que una empresa que se preocupa por el bienestar de todos los grupos de interés a los que llega. Mira, hay una forma, dejadme que lo explique con un ejemplo biológico, con un ejemplo... vamos, para mí, las empresas son las productoras de energía de la sociedad. Todas las empresas, desde las muy pequeñas, desde un emprendedor hasta la empresa más grande, son las productoras energéticas. Son, y seguidme, a ver si me pueden seguir en el ejemplo biológico, son las mitocondrias de las células. Ustedes saben que las células, todas las células, una célula eucariota, todas las células tienen un núcleo, un nucleolo, un centriolo, tienen unos orgánulos por ahí que son mitocondrias, tienen un aparato de Golgi, tienen una membrana que les separa fosfolipídica, todas son así. Bueno, pues en esas células hay un orgánulo, que es el productor de energía para todos los órganos de la célula. Con ese orgánulo, la célula recibe energía en todos sus órganos y entonces se convierte en una célula plena. Imaginemos que es un hepatocito o que es una célula renal. Pues funciona perfectamente porque todas las partes de la célula tienen energía. Sin embargo, si esas mitocondrias empezaran nada más que a darle energía a una parte de la célula, imaginemos al centriolo, que es la parte de la célula donde se produce la división celular, pues tendríamos una célula que va creciendo, que se va haciendo mayor, se va haciendo más grande, pero como no da energía al resto de los orgánulos, esa célula no realiza función. Bueno, células que crecen y que no realizan función, a la larga se convierten en un tumor, se convierten en un cáncer. Esas empresas que dedican toda la energía que producen, no para alimentar a los empleados, alimentar a los proveedores, a todo el mundo, a la sociedad, sino que utilizan la energía que producen nada más o exclusivamente para el accionista, son células tumorales. Son productores energéticos que no permiten hacer un órgano que funcione, no permiten hacer que los órganos sociales funcionen, que el conjunto funcione. Y así la sociedad, pues, estamos en niveles de desempleo, niveles de pobreza, niveles de desigualdad, porque la energía no está dedicada a todo
los grupos de interés, está dedicada nada más que a unos pocos. Si en algún momento necesitas o quieres una pausita, nos dices, Manuel. Por ahora te sigo haciendo preguntas. Esta es bastante específica. Estimado Manuel, su fundación está alineada con los conceptos de Muhammad Yunus, espero pronunciarlo bien, Grameen Bank, entre paréntesis. ¿Sabes qué es? No. Ok, bien. ¿Rápida de responder o quieres decir algo más? No, nuestra fundación quería sembrar riqueza entre la gente pobre. Ese es su deseo. Para sembrar riqueza entre la gente pobre, tienes que financiar solo actividades productivas que generen riqueza. Es decir, que permita al pequeño emprendedor pagar todos los costes en los que incurre todos y además obtener un beneficio. Eso es generación de riqueza. Y es la única manera para nosotros de cambiar con la pobreza. Si quieres, como decimos en la fundación, como decíamos, si quieres acabar con la oscuridad, tienes que encender la luz. Si quieres acabar con la pobreza, tienes que sembrar riqueza. No se puede hacer de otra manera. Ninguna otra manera sirve. Entonces, la forma de generación de riqueza es que energéticamente esa unidad celular, ese emprendedor, fuera capaz de producir energía como para pagar a todo el mundo y además obtener beneficio. Ese modelo no lo garantizaba el modelo de Yunus. Era un modelo más bien de traslado de rentas de un lado a otro. Bueno, nosotros no buscábamos ese modelo. Ok, bien. Nos pregunta Marta Ortiz, tiene una secuencia de preguntas, te voy haciendo. ¿Qué piensas de la propuesta de capitalismo consciente de John Mackey? Bien, muy bien, yo creo que sí, muy bien. O sea, creo que se puede avanzar muchísimo, creo que, que estamos en un estado de transición y quizá el capitalismo consciente es uno de los libros de transición, ¿no? hacia una mayor conciencia, ¿no? Ciertamente, yo creo que todo nace desde el concepto que elaboraron Robinson y Acemoglu cuando hablaban de por qué las naciones fallan, cuál es el origen de la pobreza y la desigualdad. Y ellos ejemplificaron muy bien que el capitalismo extractivo lo único que hace es empobrecer a los países. El capitalismo consciente evitaría ese empobrecimiento, ¿no? Me preocupa. Vamos a ver, ¿por qué pienso que es en transición? Porque me faltan elementos claves para el desarrollo pleno. Y esos elementos claves de desarrollo pleno es la óptica Sen, la óptica de la primacía de los diferentes grupos de interés. Yo creo que para que una empresa, acabe siendo sostenible y realmente socialmente, estimable, realmente tiene que estar insertada en la sociedad, tiene que ser indisociable de la sociedad, tiene que vivir con ella, tiene que ser indistinguible de ella. Eso significa que todo su grupo de interés, desde los clientes hasta la sociedad, debe formar parte de ella y de parte de esa mejora. No es tanto un proceso, dice, no, genero capital y entonces cómo lo reparto, no. Vamos, creo que no. Creo que el desarrollo pleno se logra desde el otro lado, ¿no? No te oigo. Perdón, listo, estaba. Nos pregunta también Marta. ¿Fracasaron los estados y está el futuro de la humanidad en el sector público? En Medellín, Colombia, hemos logrado proyectos interesantes con alianzas Estado, empresa y academia. ¿Ese es el camino? Oigo. Perdona, he oído algo de Medellín, pero no sé qué pasaba en Medellín. Bueno, sé lo que pasa en Medellín, pero no sé qué referencia hacía. Entonces lo que dice es, hemos logrado proyectos interesantes con alianzas entre el Estado, la empresa y la academia. ¿Es ese el camino? Desde luego ese es un camino mucho mejor que el anterior. Yo no, vamos a ver, lo que decía al inicio de la conversación, es que los que han fracasado son los líderes que gestionaban los estados. No el concepto de estado en sí mismo, sino el concepto de liderazgo en estos líderes. Y realmente no sé muy bien por qué. No sé si los errores son volitivos o si son errores cognitivos. No sé si son volitivos, es decir, que fracasan porque realmente solo piensan en sus propios intereses, o son errores cognitivos, fracasan porque no saben lo que hacen, ¿no?
No lo sé, pero el hecho es que han fracasado. El hecho es que han fracasado. Desde luego que toda integración entre Estado, academia, empresa y demás es el camino, claro que sí. Todo lo que sea confundir al ser en una empresa, en un entorno, con todo, incluido el Estado y la academia, eso es maravilloso. Lo que no es fácil, ¿eh? No es fácil. Es sencillo, como diría Rama, pero no es fácil. No es simple. Sí. Bien. ¿Qué estrategias puede tener un líder humanista ante la envidia y las malas intenciones de colaboradores o competidores que pueden llegar a niveles muy graves? Un líder humanista, en la forma en la que digo, en la forma en la que gestiona el grupo desde su autoridad, desde su poder de referencia, crea un clima tal que cualquiera que sea ajeno a ese clima es expulsado, pero no por el líder, por sus compañeros. Tú no puedes estar trabajando en un grupo inspirador, en la que estás peleando por el desarrollo de tu país, que estás peleando para ayudar a la gente a que tenga una actividad productiva, que salga adelante. Tú no puedes tener y te estás dejando la vida en ello. Tú no puedes tener al lado un imbécil que solo se dedica a criticar y a molestar. A la segunda vez que tiene la habladuría le miras y te, por favor, déjame en paz. Vete. Si no quieres estar aquí, vete. Es que se crea, el líder humanista tiene la facilidad de crear antígenos que de manera natural aquellos que no pertenecen a ese modo de ser simplemente se van, se acaban yendo. O de motu propio o porque los demás le dicen, mira, no te queremos aquí, no nos aportas nada. Bien, te voy a hacer una pregunta más. Siguen llegando preguntas y creo que aquí nos podríamos quedar todo el día. Ahorita podemos Bueno, decidir cuál es la mejor inagotable. forma. Mira, el liderazgo es la voz en Internet, una de las voces más buscadas, millones, más que justicia, más que igualdad, más que millones, porque posiblemente sea el concepto peor entendido del mundo. Sí, así es. Esperemos que no nos toque esperar un año para volverte a tener aquí con nosotros, que en el año revisemos qué hemos hecho, pero que podamos tenerte otra vez pronto aquí compartiendo y que podamos seguir. Te voy a hacer una pregunta más que me parece que tiene sentido porque nos invita a buscar cosas concretas que podemos hacer y creo que eso es mucho la invitación que surge hoy, es decir, muy lindo inspirarnos, sentir algo grato en el corazón escuchándote, pero creo que es muy importante que esto se vuelvan acciones, que nazcan desde un espacio sincero y que podamos de verdad ayudar. Entonces me parece interesante esta pregunta, nos pregunta Esteban Echavarría. ¿Cuál es la forma que sugieres de llegar a más líderes para lograr este cambio? Muy inspirador mensaje, Manuel, muchas gracias. ¿Cómo a través de tu liderazgo podríamos materializar un grupo de líderes humanistas que seamos ejemplo y transformemos nuestras empresas y nuestra sociedad? Pues a través de la voluntad de hacerlo. Copiemos la estrategia del coronavirus. El coronavirus tiene una enorme capacidad de contagio. Copiemos de él. Hagamos una red que permita infectar de bondad a nuestros líderes. Y para eso creemos esa red, animémosle, ayudémosles, fortalezcámosles, hagamos que esos líderes azules vayan creciendo cada vez más por todo el mundo y que al final nos podamos ver en el 20, en el 21, en el 22 y podamos hacer convenciones donde podamos compartir y disfrutar. Hemos logrado esto, hemos mejorado esto. Al principio van a ser cosas muy pequeñas, pero cuando seamos muchos en esta dirección, el mundo se puede transformar muy rápidamente. Hagámoslo, desde luego, contad conmigo. Gracias, Manuel. Rama, ¿hay algo que quisieras compartir, preguntar a Manuel? A ver, yo más que una vez reiterar toda la gratitud de esta oportunidad que nos has brindado, Manuel, quisiera que todo ese grupo maravilloso de personas que han tenido ese privilegio de estar aquí hoy,
sintieran que están sintiendo. ¿Qué está pasando en cada uno a raíz de eso que hemos vivido hoy? Y cuando digo eso, les invito de verdad a incluir todo, porque eso que Manuel ha transmitido, no ha transmitido solamente conocimiento, ha transmitido una energía muy profunda que toca niveles muy sensibles de nuestro ser, de nuestra estructura psicosomática, de nuestras creencias, de nuestras opiniones. Y por lo tanto es importante reconocer lo que se está moviendo, tanto en los ajá que muchos hemos sentido, ¿eh? Esas conexiones que de repente uno dice, ah, ¿sí? Esas insights, como se dice, esas, ¿sí? Como resistencias, porque seguramente eso del líder gentil necesita mucha valentía, porque implica también, en algunos casos quizá de los oyentes, en su estilo de liderazgo, implica también un cambio digamos, de actuar que comienza por ver cuáles son las resistencias que le estamos poniendo, eventuales. A lo mejor en ese público tan maravilloso ha sido solo sí a la unanimidad, pero somos humanos y venimos de un proceso de hábitos, de costumbres, de culturas que ciertamente no son de liderazgo humanista, sino de un liderazgo más egoísta, por así decirlo, ¿sí? Que está centrado en el ego. Y no es que esté mal, es parte del proceso. Estamos todos aquí para crecer, para despertar. Entonces, parte de eso los invito a sentir de manera objetiva, totalmente neutral, lo que está pasando en su cuerpo, en su psique, sin tratar de tocar nada, simplemente darse cuenta de lo que está pasando, y eso nos ayuda a liberar cualquier tipo de resistencia que impida el despliegue de esa energía para el liderazgo humanista. Y realmente volver cada vez más a esa capacidad de conectarnos con nuestro ser esencial, y a partir de ahí la vida nos va guiando, como nos ha guiado hoy a estar presente en esa maravillosa exposición que nos hizo Manuel. Así que espero que nos volvamos a sentir por ese medio personal, de todas las maneras posibles, y en el corazón profundo, ahí somos uno, ¿eh? Y desde ahí está la fuerza serena que necesitamos para liderarnos a nosotros mismos y ver el mundo, como decía Gandhi, que queremos vivir, ¿eh? Así que muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. De corazón a corazón. Muchas gracias de Magistral, corazón a corazón. magistral. Muchas Y gracias. a todos ustedes, de verdad, gracias por haberse dado esa oportunidad. Y hasta una próxima. Muy bien, muchas gracias. Manuel, ¿quieres despedirte? ¿Quieres un No, último? muchísimas gracias. La verdad es que es un placer. Es que estar con Sifu es un placer. Es que es una persona que estar al lado de él te hace feliz. Simplemente con estar al lado de él. Es que Eso digo yo. te llena de energía, ¿no? O sea, y luego feliz con todos. Veo un montón de amigos aquí en la pantalla. O sea, que feliz de volver a verles. Muchísimas gracias. Gracias. Chao.